está muy vigente, ¿no? ¿Por qué? Porque pese a que, les dije, la tecnología ha ido aumentando y van a ver, los conceptos ya están cambiando. Ustedes van a ver acá, aún ahora, está contraindicado hacer una biopsia del cáncer renal, igual que el cáncer del testículo. Está prohibido, no se debe hacer biopsia de cáncer del testículo como no se debe hacer biopsia en un tumor renal. Pero, ahí está el pero. Con las nuevas técnicas quirúrgicas se está viendo que los conceptos han cambiado en cuanto se refiere a que antes decíamos nosotros, si le saco un riñón a esta señorita, no pasa absolutamente nada, y de aquí, cuando ella sea mayor, no va a tener ningún problema viviendo con un solo riñón. Se ha demostrado que no es así. Entonces, viendo que los cánceres renales ya se están descubriendo más tempranamente, por lo tanto, gracias a la ecografía y a los estudios que se van haciendo, ya hoy en día no vemos la clásica que antes veíamos hematuria, dolor y masa palpable. Ya no. Entonces, hoy en día, si esta señorita tiene un pólipo renal o cualquier cosa, un pólipo biliar, ecografía abdominal, se descubren tempranamente los tumores renales. Yo operaba una señorita de aquí, de la Facultad de Enfermería, de 22 años, con un cáncer renal. Cáncer renal. Entonces, jóvenes, la alimentación, en fin, tantas cosas que están cambiando en cuanto a los alimentos que ingerimos, tanta sustancia química, tanta manipulación, está induciendo a todos estos cambios tan temprano. Antes es imposible ver esa edad, pero ya tengo esta indicación 22 años de cáncer. Difícil de creer, pero ahí está demostrado, y las imágenes se las voy a mostrar un día, la cantidad de tumores que he operado, cáncer renal, y entre ellos está de la ciudad. Bien, dicho esto, jóvenes, les decía referente a la biopsia, que razonen un poquito. Nos impiden hacer una biopsia de un cáncer renal, pero si como ya el concepto ha cambiado de que no es lo mismo vivir con un solo riñón que con dos riñones, hoy en día se está realizando mucha cirugía laparoscópica, ya no se está haciendo la nefrectomía radical que siempre hemos hecho y siempre ha sido esa la conducta. Hoy en día ya se está yendo más a las tumorectomías. Por vía laparoscópica se saca el tumor y se deja un margen de tejido sano, se quema, se sutura y se acabó, y dejan ese pedazo de riñón. A ver, piensen un poquito. Si saco por función, la cirugía laparoscópica funciona. Entro por función, saco el tumor, dejo el resto del riñón. Es una biopsia laparoscópica, ¿no es cierto? Entonces, ya eso está cambiando, ya no tienen que impedirnos en hacer una biopsia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver marcadores tumorales mucho más específicos que nos garanticen, como hoy en día, cuando hablemos de cáncer de próstata, ya para hacer la biopsia ya existen otras pruebas, Dios gracias, que hay en Santa Cruz, para no mandar a un paciente a hacer una biopsia poco. Directamente se hace esa prueba, y con esa prueba uno ya garantiza que sí existe un cáncer de próstata, debe ese paciente ser biopsiado. Entonces, se está tendiendo a eso, y lógicamente cuando yo ya no esté, ustedes sean urólogos, algunos de ustedes les gustará la urología, entonces verán que los conceptos ya han cambiado radicalmente de lo que ustedes aprendieron cuando estaban en la universidad. Todo esto va a cambiar. ¿Ya?
Dicho esto, jóvenes, tenemos tumores de las vías urinarias. Aquí comenzamos a hablar de cáncer y vamos a ir bajando. Hablamos de riñón, luego vamos a ir a vejiga. Tenemos todo cáncer renal. Comienza principalmente, lógicamente, medicina nada, 2 más 2 es 4. La mayoría comienzan siendo tumores benignos, pero todo tumor benigno camina hacia la malignidad. Vean ahí, tenemos tumores benignos del riñón, los epiteliales y los del parénquima. Adenoma o bien el oncocitoma. Los del parénquima tenemos el angiomioma, el liomioma, el lipoma y el hemangioma. Y este tumorcito, tumor de células juxtaglomerulares, es el único tumor de estos, está maldito, que causa hipertensión maligna en el paciente, que el único tratamiento es la nefrectomía radical. Aquí no se va directamente a sacar el tumorcito. ¿Por qué? Porque la hipertensión maligna ocasiona en el paciente. ¿Por qué? Porque hay una alteración en las células del glomero. ¿Y dónde está el glomero? Bien. Entonces yo no voy a decir este pedacito le voy a sacar porque considero que esto está sano. No es así. No es así. ¿Cuáles son los aspectos generales del adenoma renal? Es una lesión benigna del parénquima más común, mide más o menos 3 centímetros, son pequeños, glandulares, son asintomáticos. Esto es benigno entre comillas. Les dije que siempre estos benignos caminan hacia la malignidad. Corresponden al 3 a 5% de los tumores renales, ocurren en distintos órganos, los adenomas. Presenta un color nacarado, una cápsula bien definida, presenta grandes células epiteliales y el diagnóstico principalmente es patológico. Todo tumor, siempre el nombre y apellido lo pone el patólogo. Yo voy a sacar un tumor, voy a hacer una nefrectomía radical básica por un tumor. Pero yo no sé qué tipo de tumor va a ser el que voy a sacar, igual que el cáncer del testículo. Por los marcadores tumorales, cuando veamos, nos vamos a dar cuenta que pueden ser seminomatosos o no pueden ser seminomatosos. Pero quien pone el nombre y apellido es el patólogo, ¿cierto? Ese es el tipo de apellido. El angiomioma renal son lesiones encapsuladas en bilaterales de color amarillo brillo y se asocia con una esclerosis tuberosa. 80% son bilaterales y se puede extender a la grasa perirenal e involucrar a los ganglios linfáticos. Fíjense, este es el parénquima renal y este es el angiomioma renal. Tiene 3 componentes históricos principales: la grasa, músculo liso y vaso sanguíneo. Esto es importante. Se diagnostica a través de una ultrasonografía y principalmente hoy en día una tomografía, ¿cierto? Ustedes nunca se conformen que el ecógrafo, si ustedes ven un riñón medio deforme, siempre sospechen de algo. Pidan una tomografía. La tomografía, ya les dije, es barata, no es como antes, la tomografía con contraste, la tomografía sin contraste, en fin, eso lógicamente tiene un mayor costo, pero si ustedes tienen una tomografía simple, ahí lo van a ver sin ningún problema. El tratamiento de tumores de mayor de 4 centímetros debe someterse a cirugía renal conservadora o embolización arterial. ¿Qué quiere decir esto? La cirugía renal conservadora es la tumorectomía, a eso se refiere. Y la embolización arterial
La embolización es cuando hay masas tumorales grandes y, lógicamente, dependiendo si está en el lado derecho o en el lado izquierdo, siempre, como el riñón es retroperitoneal, entonces divide el riñón, se está dividido con el peritoneo, pero siempre como el tumor es grande, el peritoneo, si me permite la expresión, es como que se prendiera al cáncer, al tumor, principalmente el colon, el intestino. Por eso es que al embolizar, se emboliza con Gelcoan, con Ivalón, unas sustancias que lógicamente no las hago yo como urólogo, soy especialista que mete por las arterias, llega por la arteria, por la ilíaca, llega hasta la aorta y entra al riñón y a través de un catéter mete estas sustancias y llega a obstruir la arteria. Gracias, compañero. Bueno, evidente. Y vasos sanguíneos. Vamos. Ya les dije, si no quieren whatsappear, vayan afuera. No digo a nadie. Peor es que les voten, ¿no es cierto? Entonces, estábamos, ya, la embolización de la arteria. ¿Con qué fines se realiza una embolización? ¿Qué pasa si nosotros obstruimos la arteria renal? Disminuye el riego sanguíneo de ese tumor. No llega sangre arterial y el tumor en cambio se enchuza. ¿Qué es enchuzar? Se enchuza, se achica, se separa de los tejidos circunvecinos y eso nos permite, dentro de las 24 o 48 horas, me facilita la nefrectomía radical. ¿Por qué? Porque pasado ese tiempo, otra vez vuelve a revascularizarse y otra vez, ¿no? ¿Cierto? Por eso se llama acción. Durante esas 24 a 48 horas estaría contraindicado dar tipo aspirina, antiagregante, Claro. porque sería contraproducente. No, sí, en esta cirugía siempre uno se prepara y todo paciente, hace poco, hace 3 semanas, tuve un paciente que tomaba anticoagulantes, que tenía stent, en fin. 6 días se suspende toda esa medicación y previa a la cirugía se hace un control, un coagulograma a la entrada. La cirugía de próstata es una cirugía muy sangrante, mucho más sangrante que la cirugía del tumor renal, pero uno toma toda esa prevención. ¿Qué? Tumor de células yuxtaglomerulares. Este tumor es maldito, este mata por la gravedad. Buenas noches, compañero.
Causa hipertensión arterial con hiperaldosteronismo secundario grave, que puede ser curado solamente con tratamiento quirúrgico, solamente con nefrectomía. Afecta más a mujeres entre 20 y 30 años y se origina a partir de los pericitos de las arteriolas aferentes. Siempre que ustedes hablen de hipertensión renal, jóvenes, van a ver que como yo más o menos tengo la impresión de que este joven tiene hipertensión secundaria o no, porque es difícil que un joven como este joven, como esta señorita, como este otro joven, tenga hipertensión arterial, ¿cierto? Difícil, pero puede ser. Si un joven de verdad de ustedes con un cuadro hipertensivo, ya se tiene que pasar por la cabeza, tiene que ser claro. Hay otras causas, por supuesto, pero debo pensar primero en empezar a causa de un origen renal. ¿Qué debo hacer como primer estudio en la ecografía? Y ver el tamaño de los riñones. Siempre existe una diferencia importante en cuanto uno piensa que debe ser el origen renal. Todo riñón pequeño tiene la arteria, si es más pequeño, tiene arteria más delgada. Y es ahí, a nivel de la arteria renal, donde se mide los valores de renina. Ahí comienza todo el problema. Todos esos pasos que ustedes en la renina, angiotensinas, aldosterona, que tienen que ir al pulmón, y como consecuencia tiene un cuadro de hipertensión, ¿cierto? Todos esos pasos. De todas maneras, nosotros los urólogos tomamos muy en cuenta el tamaño de los riñones y exigimos que nos den una medida adecuada y exacta en cuanto se refiere al tamaño renal cuando vemos un paciente hipertenso que se enfoca. ¿Listo? Sigamos. Tumores sólidos malignos. ¿Qué otro nombre recibe? Carcinoma de célula renal. Estos son tumores malignos. ¿Qué otros tumores malignos tenemos? Carcinoma de células renales, tumor de Willis o de nefroblastoma, el tumor de Willis, donde es más frecuente, donde siempre se presenta en los niños, ¿cierto? El sarcoma renal y las metástasis son tumores renales secundarios. El adenocarcinoma renal. Este es el más frecuente de los cánceres renales. ¿Y qué otro nombre recibe? Yo puedo preguntarles qué características presenta el tumor grave, carcinoma de células claras o carcinoma alveolar, o bien hipernefroma. Todos estos, y como vulgarmente decimos, es la misma chola con otra polla. Lo mismo. El hipernefroma es el adenocarcinoma renal. El tumor de Gravis es un adenocarcinoma renal. Carcinoma alveolar es el mismo. Pues yo puedo preguntar con cualquier nombre porque es importante que ustedes sepan, ¿no es cierto? Corresponde al 2 o 8% de los cánceres en el adulto. Y es el más frecuente, el 85% de los tumores malignos renales. Afecta entre la quinta y década de la vida y es más frecuente en el hombre que en la mujer, y principalmente en hombres afroamericanos. ¿Cuáles son los factores que determinan qué hace que tengamos nosotros que desarrollemos cáncer de riñón? El cigarrillo. ¿Quiénes fuman acá? ¿Nadie fuma? ¿Uno? No. En el baño. Ni cuando estudien. Cuando amanece de estudiar, el hacía frío y le echábamos, yo no fumo, ¿no? Pero le echaba mi cigarrito y con mi... Porque en verdad, pues allá la ritalina que se utilizaba, había la ritalina y el captagón, que es un estimulante central, costaba 19 o 20 bolivianos cada comprimido. Los platudos le colocaban ritalina y quedaban así alumbrando en la estudiante. En cambio, los dientes le echábamos a la coca y vino. Íbamos a la plaza bien abrigados a estudiar y con nuestros cigarritos pasábamos partidos. Claro, no es que yo siga boleando de ninguna manera, solamente que estudié, tampoco lo seguí, por supuesto. Bueno, entonces,
El cigarro, la exposición a los que trabajan con asbestos, solventes, cables, pintura, los que trabajan en tiembres. Y existen formas hereditarias como la enfermedad del Burkitt, el Landau y el carcinoma renal papilar hereditario. Y también tenemos la enfermedad quística adquirida de los riñones sometidos a hemodiálisis. La hemodiálisis, jóvenes, está dentro de los factores que si el paciente tiene tiempo puede desarrollar un adenocárcinoma. Pero no a todos les da tiempo, porque como el paciente que está en diálisis va y va y va, que se le cierra, así es hemodiálisis, se le cierra la víscera, hay que ir otra víscera, hasta que terminan muriendo. Es triste la vida de un paciente con una nefropatía, ¿no? ¿Cuál es la patología? Se originan a partir del epitelio del túbulo contorneado proximal, o sea, a partir de la corteza. Se distribuye con igual frecuencia en ambos riñones, es de color amarillo, fíjense, naranja, y debido a la abundancia de tejido líquido. Presenta una celulocápsula de tejido renal comprimido. Estas características patológicas no les voy a presentar. No les voy a presentar porque da lugar a confusión. Yo no quiero sacar urólogos. Lo que quiero sacar son alumnos que tengan concepto firme de lo básico de la materia de urología, lo básico, que aprendan a defenderse como médicos generales en cuanto se refiere a urología. La patogénesis son tumores vasculares que se diseminan por invasión directa a través de la cápsula. O sea, el tumor, el cáncer renal, jóvenes, crece por continuidad o contiguidad, o por vecindad. O sea, el cáncer va creciendo y alargando al tejido circunvecino. Cuando van a ver en los estadios de cáncer, vamos a ver, va creciendo, se va expandiendo y la estratificación va, todo tumor que está dentro del riñón o bien va agarrando la grasa perirenal. Cuando sale del riñón, sacando, como vamos a ver en el cáncer de próstata. El cáncer sale fuera de la cápsula prostática, ya pasa a otro estadio que lo lleva a la muerte. Ya. Los sitios más comunes de distancia, ustedes saben cómo son las metástasis en el organismo, cómo avanzan, cómo crecen, cómo se diseminan. A ver, por tres medios. Por vía linfática, hematógena y por transológica. Ya, ¿sí? Pero ¿cómo va? Se disemina por los vasos, se va desprendiendo. Ya, no tengo eso. Y se transporta. ¿Va de arriba abajo o de abajo? Ambos. A ver, ¿qué dice usted? ¿Cómo se llama? Jorge Rosado. ¿Qué dice usted? De abajo hacia arriba, abajo, arriba hacia abajo. Arriba hacia abajo. A ver, la señorita. ¿Qué dice usted? ¿Va de arriba abajo o de abajo arriba? Mirando su celular. De abajo hacia abajo. De abajo abajo. ¿Cómo es que dice? Ambos. Siempre van a conectar la base arriba. Tomen en cuenta y nos olviden. Tomen en cuenta. Miren, van a pulmón, huesos, hígado, la suprarrenal, ganglios ipsilaterales al cerebro, al riñón contralateral y tejido cerebral suprarrenal, únicamente por vecindad, por proximidad, se va expandiendo. ¿Gracias a qué? A que cada tumor, todo tumor renal, existe una neovascularización, son ricos. ¿Por qué? Porque se van formando tanto venas, arterias y va creciendo el tumor. ¿Y qué pasa? Cuando el tumor entra en contacto con la vía excretora, ahí dice recién, estoy presente.
y aparece la sintomatología que nos induce a pensar en un cáncer de riñón o en un cáncer de vía urinaria, el síntoma es hematuria macroscópica indolora. Es triste cuando un paciente, un cristiano va, orina y le sale sangre viva, hilante en la taza del baño sin dolor alguno. Jóvenes, piensen, algo grave tiene ese paciente. Hay cáncer de vejiga, cáncer de riñón, cáncer de vía, dígame. Si tuviera dolor no sería tan grave. ¿Cómo? Si tuviera dolor no sería tan grave. Perdón. Si tuviera dolor. ¿Dolor? No hay dolor porque la sangre comienza, el tumor comienza a manifestarse, no hay neovascularización. Entonces entra en contacto con el cáliz o con el infundíbulo y ahí comienza a salir abundante sangre. Puede ser que se acompañe de coli cuando hay un coágulo de sangre que va bajando por el ureter, eso puede acompañarse con coli. Pero es tanta la sangre que orina jóvenes que llegan esos pacientes aterrados, no miedosos, aterrados de doctor, orina con sangre, dolor, nada, de calladito nomás. Directo, una tomografía, veamos una tomografía que está muy bien. Lo más, el estudio en estos casos, el mejor estudio es la urotomografía, más que la tomografía. Sigamos. La estadificación, aquí está, vean aquí este tumor, este es el parénquima renal, se requiere una historia clínica completa, un buen examen físico, exámenes de sangre, glicemia, urea, creatinina, calculación de sangre, trombina, examen de orina, radiografía, tomografía, exploración ósea o bien con radionúcleo, ¿cierto? Aquí está. Esto es lo que les digo, jóvenes. Fíjense, estadio 1, menos de 7 centímetros que está dentro del parénquima renal. Mayor a 7 centímetros, pero que no salió fuera de la cápsula renal. Estadio 3 ya prácticamente. Ya salió. ¿Qué es la gerota? Es una fascia que cubre el riñón. ¿Cómo es? Una fascia de una capa que cubre el riñón. Que cubre el riñón. Que cubre el riñón. Pero tendrá alguna función, pues. Sí. ¿Cuál? Sensibilidad. ¿Qué? Regular la sensibilidad. Sensibilidad. A ver, otra opinión. ¿Qué es la fascia de gerota? Ya hemos hablado de la fascia de gerota, ¿no es cierto? A ver, diga usted. La fascia de gerota rodea al riñón y al tejido graso perirenal, al tejido adiposo que sirve de sostén al riñón. Entonces, este cáncer de riñón, por continuidad o por obesidad, crece y se va fuera del riñón y agarra al tejido graso. Por eso es que nosotros cuando hacemos la nefrectomía radical, yo entro, me voy a la arteria y la vena, clampeo, ligo y tengo que dejar limpio, o sea, todo lo que veo del tejido adiposo lo saco con la mano, no que lo voy a rapar con cuchillo, no, sino que voy sacando, voy limpiando todo el tejido adiposo que encuentre por fuera del riñón. Pero no saco la gerota. ¿Por qué? Porque la gerota, para abrir gerota, es tan duro el tejido que con el dedo, con seguridad, no lo voy a poder romper. Agarro con una pinza y con una tijera y un cortecito y comienzo a rasgar la gerota para recién llegar al tejido graso perirenal. Si el tumor voy limpiando todo y ya les voy a mostrar las imágenes macroscópicas de un cáncer de riñón. Entonces, fíjense acá, tumor 4 invade más allá de la fascia de gerota, este ya salió más allá de la fascia de gerota. NO
ausencia de metástasis en ganglios linfáticos, N1 metástasis en un ganglio linfático, N2 metástasis en un ganglio mayor, más de un ganglio linfático, y N1 metástasis a distancia. Esa es la clasificación de Roche. Entonces, esta me interesa. Hay otra clasificación que es un poquito más mayor. Esta es la más fácil para que ustedes se la aprendan, más o menos tengan una idea de estas cuatro imágenes, tengan una idea de lo que significa. Si quieren fotografiarlo, saquen una fotito que les va a ayudar. Entonces, claro, es que la otra es otra clasificación que no me interesa, que eso no es suficiente. Y la clínica. La triada clásica de hematuria macroscópica, en blanco y masa palpable, ya casi no vemos más. ¿Por qué? Porque les dije que los diagnósticos son mucho más tempranos hoy en día. Al examen puede presentarse varicocele del lado derecho. A ver, ¿qué es el varicocele? Dilatación del plexo pantumiforme. Bien, ¿de qué lado? Del lado derecho más frecuente. Derecho. Bien. ¿Qué dice usted, Rosales? Rosales. ¿Quién es su padre? ¿Quién es su papá? Jorge Rosales Rodas. Jorge Rosales. Mi mejor amigo, mi número del colegio, era Rosales, Hugo Rosales. Era por sí, tenía una parentela, me agarraba nada más que ser pariente de mi mejor amigo. Bien, entonces dice en el lado derecho, ya hemos avanzado a varicocele, y lo que les decía esta mañana, en la práctica yo tengo derecho a preguntarles todo lo que hemos avanzado, porque vamos a ver el paciente, y si entra y pregunto y están tutti, voy a poner una raya negativa como he venido poniendo toda esta semana en la anterior. Ustedes tienen que ir no a mirar, tienen que ir a exponer y dar su conocimiento examinando a un paciente. Esa es la práctica. Yo les voy a exigir. Entonces, como ya hemos avanzado varicocele y sé que parece que entró por aquí y salió por allá, el varicocele siempre mayor porcentaje, siempre está en el lado izquierdo. ¿Por qué se presenta en el lado izquierdo? Porque todo tiene un porqué, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les hice un ángulo recto y otro ángulo? ¿Cómo hace el ángulo recto? Por la desembocadura de la vena. Ya, exactamente. El plexo páncrico, o sea, la vena, todo el sistema venoso que trae sangre venosa del testículo, hace un ángulo que no es recto cuando se rompe la vena renal. Ese ángulo recto que hace y las alteraciones, dentro de toda vena existen unas valvas, y existen unos que presentan mayor cantidad de valvas que otros. También eso predispone a que el retorno venoso que vaya para arriba sea dificultoso y se presente el varicocele en el testículo izquierdo, que es mucho más frecuente. En el lado derecho, jóvenes, si a uno de ustedes, si me pondría a todos, a ver, chuto, como vinieron al mundo y les vemos los testículos, puede que encuentre algún varicocele izquierdo, pero estoy seguro que varicocele derecho no voy a ver. ¿Cuándo va a aparecer el varicocele derecho? Cuando aparece alguna masa hepática o una masa que comprima cerca del hígado, o el retorno venoso que llega cerca del hígado. Entonces ahí aparece intempestivamente, bruscamente, un varicocele derecho.
ese varicocele derecho no significa nada bueno, jóvenes. Significa algo grave. Claro, les vuelvo a reiterar, nada 2 más 2 es 4 en medicina. Pero si yo encuentro un varicocele derecho, estoy obligado a hacer una tomografía y sospechar que hay alguna cosa, alguna masa que me está comprimiendo el retorno venoso del lado derecho. Por eso es que apareció el varicocele derecho. No es frecuente. Yo en mi vida una sola vez he visto un varicocele derecho, con consecuencias nefastas para el paciente. Bueno, una sola vez. Siempre es en el lado izquierdo. No quiero preguntarles más qué ocasiones porque estamos en otro tema. ¿Listo? Ya. ¿Cuáles son los síntomas? Hay hematuria, disnea, tos, dolor óseo. Son signos típicos de metástasis del cáncer, del cáncer renal. Ya que hablamos del varicocele de la orden. ¿Qué es el síndrome paraneoplásico? ¿Qué es un síndrome? Conjunto de signos y síntomas que acompañan una Un neoplasia. conjunto de signos, síntomas que acompañan una patología. Ya. Que no se encuentran asociados directamente con ella, o sea que no son causantes directos, o sea que el cáncer no es causante directo de esa sintomatología. Bien. Término paraneoplásico. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eritrocitosis? Aumento de eritrocitos. Aumento de Eritrocitos. los glóbulos rojos. Ya. ¿Por qué aumentan los glóbulos rojos? A ver, dígame. Porque el riñón es muy dulce de eritropoyetina y al aumentar su masa también es la productora puede aumentar. Ya. Bien. Para que sea más didáctico. Ya. La eritrocitosis que hace que aumente, para que haya aumento de eritrocitos, tiene que haber mayor producción de eritropoyetina, ¿no es cierto?, que estimule la médula ósea roja. Pero no se sabe si el tumor, al comprimir el parénquima renal sano, es un factor que estimule a la producción de mayor cantidad de eritropoyetina y eso estimule la médula ósea roja produciendo mayor cantidad de eritrocitos. O no se sabe tampoco si es el mismo tumor un factor de estímulo para la producción de eritropoyetina. Y así funciona. ¿Por qué? La hipercalcemia. ¿Cuándo hay hipercalcemia? Cuando hay una alteración en la paratiroides, ¿no es cierto? Entonces, el tumor produce una hormona semejante a la paratiroides, semejante, que puede producir una hipercalcemia. La hipertensión arterial, ¿por qué aparece la hipertensión en un cáncer de riñón? Porque ahí... Hay una vasodilación. Claro, porque produce mayor cantidad de renina. Al producir mayor renina, entonces aumenta el sistema renina-aldosterona, y llega a la presión arterial, ¿no es cierto? Y la disfunción hepática no metastásica. ¿Cuáles son las funciones o las alteraciones hepáticas en un cáncer de riñón? Anote. Aumento de fosfatasa alcalina. Aumento de bilirrubina. Aumento del tiempo de protrombina y la hipergamaglobulinemia. También puede aumentar los 17 cetosteroides, pueden ocasionar ginecomastia en un paciente, claro que sí. Ahora, todo eso es un síndrome que acompaña la enfermedad. Ahora, parecerían que son metástasis, ¿no es cierto? Pero si en el momento que yo extirpo el riñón y desaparece todo este síndrome paraneoplásico, entonces se queda como síndrome paraneoplásico secundario a un tumor renal. Y todo vuelve a la normalidad. Pero si yo saco el tumor renal y siguen las alteraciones
dichas anteriormente, entonces ya es una metástasis renal. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Retiro el tumor, desaparece el síndrome paraneoplásico, entonces todo eso era lo que estaba originando el mismo tumor. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuáles son los datos de laboratorio? Anemia, hay hematuria macroscópica en un 60%, la velocidad de sedimentación va a estar elevada, aumento de las enzimas hepáticas que acabo de decirles, y el examen general de orina va a haber células malignas en el examen citológico. Ya saben que la citología urinaria, o el paciente orina, se hace un centrifugado, y ese centrifugado, el citopatólogo detecta esas células neoplásicas en la orina. ¿Qué estudios vamos a pedir? ¿Una ecografía va a detectar un tumor? Por supuesto que sí. Una radiografía simple, por supuesto que sí. Va a haber un borramiento del psoas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de radiografía simple del abdomen? Si el psoas, claro, en los gorditos como yo, bueno, no soy tan gordo, pero tal vez se vea mi músculo psoas. En los gorditos no se ve, pero en ustedes que son jóvenes se nota claringo el músculo psoas. Pero si en este joven yo no veo el psoas, no lo estoy viendo, ya debo sospechar de algo. A ver, acordémonos, ¿cuándo desaparece el psoas? Absceso retroperitoneal. Absceso retroperitoneal, muy bien. Un adenocarcinoma renal. Un adenocarcinoma renal, bien, porque estamos hablando de eso. ¿Qué más? Un urinoma. ¿Qué es el urinoma? ¿Tumor de qué? Tumor de vejiga. ¡Qué belleza! Bien, perfecto. Mal, pues. No por decir urinoma, vejiga, no se va a llegar acá, pues. ¿Qué es urinoma? La acumulación de orina en el retroperitoneal. Exactamente, orina. Si yo agarro lesión al ureter, va a comenzar a salir orina en el retroperitoneal y se va a borrar el psoas. Es un urinoma. Así como hay urinoma, y si se acumula sangre, va a ser un hematoma retroperitoneal, donde el psoas también se va a borrar. Ya le he dado 4 patologías por las cuales desaparece el músculo psoas, ¿cierto? Entonces, se realiza un urograma, ¿cierto? Nos puede mostrar imágenes sospechosas, la angiografía renal, pero lógicamente hoy en día los estudios más importantes, como decíamos más arriba, la tomografía y la urotomografía son los estudios de elección. Aquí están las imágenes. Vean. Aquí ven una masa tumoral. Esta es una ecografía, aquí ven una masa tumoral. Vean acá, imagen tumoral, ¿cierto? ¿Qué es la clasificación de los linfomas? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos del quiste renal? ¿Qué es un quiste renal? A ver, ustedes leen, ¿cómo apellida? Mesa. Besa. Besa. Beta. Besa. Z. Meza. Besa. Porque yo tengo unos recuerdos terribles del general García Mesa. No, fue grave. Oye, yo estaba era estudiante, pues cuando salió con su lugarteniente, el coronel Arce Gómez, que dijo: a todos los bolivianos les digo que anden con la Biblia debajo del brazo. Eso mataban sin asco. Terrible. Dictadura militar, ¿no? Bueno, a ver, dígame usted, ¿qué es un quiste? El acúmulo de líquido seroso cubierto por una membrana fibrosa, bien en un órgano.
Ya, es un líquido, pero ¿por qué? Orina por el colapso de un Ocurre en el riñón específicamente, ocurre por la formación de una neurona ciega. Exacto, es una neurona ciega que produce un quiste, ¿no es cierto? Y va creciendo, porque el quiste no se crece así de la noche a la mañana y es grande, no. Va chiquitito y a medida que va creciendo el cristiano, eso también va produciendo, y como es ciego va aumentando de tamaño. Entonces, se vio que no todo quiste, entre comillas, es bonito. No, señor. Todo depende de la densidad del contenido del quiste. La densidad. Hay una densidad que es bonita, clara, uniforme, no pasa absolutamente nada. Pero a medida que la densidad va en aumento, quiere decir que cuanto más denso el contenido, más se acerca a un cáncer. Que existan células cancerosas. Por eso es que cada que yo opero un quiste renal, sí o sí aspiro y su contenido tengo que enviar a una citología urinaria, citología o al citólogo, para que me detecte y me muestre si hay o no hay células cancerosas. Por supuesto que esta clasificación de Bosnia, ya cuando me dan el estudio, me reportan, lógicamente yo veré más o menos a cuál se acerca, si está de la mitad para arriba o de la mitad para abajo, para sospechar. Pero eso no quiere decir que yo ese contenido, sea lo que sea, yo lo voy a eliminar, ¿no? Ese contenido sí o sí va a una citología. Sí o sí tiene que ir a un estudio psicológico. Entonces, como va la densidad, tenemos grado 1, 2, 3 y 4 de Bosnia. Todas son características radiológicas. Aquí dice la densidad del agua. No hay centro, no hay clasificación, no hay captación. Riesgo de malignidad, ninguna. El manejo solo si es sintomático, la vigilancia es condicional. Fíjense, en el 3 ya los centros son gruesos e irregulares, ¿cierto? Hay calcificación gruesa, hay heterogeneidad leve o moderada y no hay una captación. El 50% puede ir a la malignidad. El 50% es un índice para tomar en cuenta. Y lógicamente el tratamiento es sí o sí tratamiento. Y el 4, paredes ya son gruesas, con áreas nodulares, hay una heterogeneidad marcada y aquí sí hay captación. Ya esto tiene un porcentaje de entre 75% y 90% de malignidad y el tratamiento casi es quirúrgico, siempre es quirúrgico. Ahora, cuando un quiste se opera, el quiste no siempre, el quiste es asintomático, no duele, pero se opera. A ver, encontramos una imagen. A ver, supongamos que este es un quiste, supongamos, ¿ya? El quiste acá no duele. Pero si este quiste estaría ubicado acá, lógicamente este no está echado, ¿no es cierto? En parado, este quiste va a ir creciendo y al crecer me comprime el uréter. Y si me comprime el uréter, ¿qué va a pasar? Se dilata el riñón. Comienza el dolor, comienza las infecciones urinarias, ahí se hace cirugía del quiste renal. Si este quiste es parapiélico y me está causando dilatación, ya sea del infundíbulo, del cáliz superior, medio, lo que sea, también tiene indicación quirúrgica. Cuando los quistes son grandes y están en los polos, o sea que en el polo superior, lógicamente en el momento de hacer una inspiración forzada a algunos pacientes causa cierta molestia, dice el doctor, no sé, siento que cuando respiro y me molesta, me duele lógicamente al respirar, al aumentar el diafragma, baja, ¿no es cierto? Entonces ahí donde comprime al quiste y eso ocasiona cierta molestia. Se hace una tomografía, veo un quiste grande y
lo más sencilla es una cirugía. Lo único que hacen ustedes es cortan acá, aspiran su contenido, cortan y esto, el borde se marsupializa, un drenaje, 2 días y bueno, es lo más sencillo. Pero hay que sacar solamente en esos momentos, esas son las causas por las cuales se debe operar un quiste. Si este señor tuviese este quiste, yo no lo toco, no hay para qué tocar. ¿Listo? Sí, o sea, cuando se opera, o cuando duele, o cuando comprime la vía excretora. Llámese ureter, llámese cáliz, llámese... Vamos para acá. Ya. Fíjense esta tomografía. Miren el tumor sano. Son grandes. Vean acá. Son tumores grandes. Esto es bilateral. Fíjense. Más el tumor ahí. Y este es un mapeamiento óseo, o sea, una gamografía ósea, donde ustedes van a ver y les voy a mostrar cómo se ve claramente las metástasis óseas en cáncer de próstata. Aquí en riñón se puede ver, por supuesto, muestra que la columna está mostrando imágenes que son metástasis de cáncer renal, pero este estudio nosotros sí pedimos cuando estamos frente a un cáncer de próstata. ¿Listo? Y la biopsia renal. Esto es lo que le decía de un comienzo. Nosotros hacemos, no está indicado hacer una biopsia renal en un cáncer de próstata. El quiste, hoy en día el quiste... A ver, señorita, ya está terminando la frase. ¿Qué hace usted conversando? Usted de lento. ¿Cuál es la conversación? ¿Usted? ¿Cuál es la charla? Estoy contando hasta 10. Por su condición de mujer, no quiero votarla. Pero ya les dije, distrae, molesta. Si fuera hombre, estaba fuera. Pero de aquí para adelante ya, listo, se acabó la tolerancia a las mujeres. Entonces, si les pido a sacar, no se pide hablando, las voy a votar. Con los hombres hay que ser un poquito más duros, con las damas un poquito más blandos, pero creo que no merecen, ¿no es cierto? Creo que no merece. Vamos a tratar a todo el mundo por igual. Entonces, cuando hay quistes renales, jóvenes, hoy en día, ya con la ecografía y aparatos tan perfectos, que ya los quistes los funcionamos como nos interesa el contenido del quiste. Aspiramos, esto se enchuza, todo esto se retrae y se deja por dentro a través de esta aguja una sustancia esclerosante. Utilizamos generalmente el contraste iodado que utilizamos para hacer las urografías, ¿no es cierto? Entonces, inclusive, algunos han hecho bastante trabajo, han hecho algunos trabajos con la terramicina, que ya poco se fabrica. Ya no he visto terramicina en inyectable. Pero ese era un buen esclerosante que dejaban acá dentro de este quiste y eso hacía que toda esta cápsula se pega acá y el quiste ya no regeneraba. Wow. ¿Qué hacemos cuando hay una enfermedad localizada? La nephrectomía radical es la remoción en bloque de todo el riñón, con su fase envolvente, la incluye la suprarrenal. Siempre sale la suprarrenal, ¿cierto? Y lógicamente un buen porcentaje de ureter. Y nosotros siempre vamos cerca de la cava y cerca de la aorta. Clampeamos, ligamos y todo esto sale. Realmente más o menos hasta tercio medio llega el cabo del ureter, la función del tercio superior. Todo eso sale para afuera, ¿cierto? Y lo mismo en el lado izquierdo. Siempre en el lado derecho la nephrectomía del tumor
mucho más complejo. ¿Por qué? Porque la vena es más corta y la vena es más fácilmente se desgarra. Y nosotros, cuando se desgarra la vena, en cambio en el lado izquierdo, la arteria es mucho más larga y nos facilita para nosotros la nefrectomía. Y en la enfermedad localizada, su propósito de extirpación del tumor es obtener un amplio margen de tejido normal. Acá se hace la tumorectomía y se deja el tejido normal. Puede hacerse lógicamente una incisión subcostal. Para la nefrectomía hacemos siempre por esta lumotomía, agarramos la última costilla y hacemos una incisión. Prácticamente seccionamos todos los músculos y llegamos al retroperitoneo. Sacamos el riñón y luego suturamos nuevamente los músculos, toda la masa muscular, y luego bien. Pero también hacemos por vía anterior, cuando son tumores muy grandes. Entonces vamos a la vía anterior, hacemos una incisión subcostal y todo el intestino con el retroperitoneo lo llevamos hacia adelante, con compresas empujamos y nos presenta el retroperitoneo con el riñón y el tumor. Eso nos facilita llegar directamente al pedículo, vamos al pedículo, ligamos y ya recién hacemos nosotros la extirpación del tumor. Esa es la técnica que se realiza, ¿no es cierto? En la enfermedad localizada, la nefrectomía radical laparoscópica presenta una recuperación más rápida con una eficacia comparada. Esta es de elección en pacientes con tumores de menos de 10 centímetros sin extensión local. La nefrectomía parcial y extensión del borde con un margen adecuado del parénquima renal se presenta, o sea, la tumorectomía estoy hablando, se presentan tumores menores de 4 centímetros que se localizan periféricamente. ¿Qué quiere decir esto? Esta tumorectomía está más fácil en el polo superior que en el polo inferior. Generalmente cuando está en la curvatura mayor del riñón es más complicado porque encima está la vía excretora. Entonces nosotros no podemos presionar la vía excretora a sacar un tumor. El uso de crioablación se utiliza y la ultrasonografía focalizada de alta frecuencia y la ablación con radiofrecuencia también en otros centros. Yo nunca he visto esta técnica, la he visto en los congresos, sí que la hacen en España. Hay vamos a venir el doctor Alcaraz y paso para hacer estas cosas. Imagínense, solo imagínense, ha hecho trasplantes por vía laparoscópica transvaginales. ¿Se imagina? Que la ponen a la mujer, le introducen a través de el riñón, lo sacan a través de la vagina lógicamente se amplía, si un muchacho sale por ahí, entonces se amplía y sacan el riñón y colocan el riñón a través de la vagina. Es una maravilla, es un tipo, parece extraterrestre verle trabajar a ese hombre. Ha venido muchas veces a Bolivia y ha hecho cirugía demostrativa. Lógicamente hoy día jóvenes como ustedes sean de mi edad, ojalá ya exista un robot aquí en Bolivia. La cirugía robótica ya está en Argentina, ya está en Brasil, ya está en Chile, pero aquí nada todavía. Por eso hay que cambiar este gobierno. Jóvenes, lógicamente, jóvenes, la riqueza de un país, ¿dónde está? En la salud y en la educación de nuestra juventud, de nuestros nietos, jóvenes. Si aquí nosotros nos estamos preocupando de que tenemos que hablar de los bisexuales a los niños, tenemos que ver que existe un solo sexo. Imagínense, estamos en otro avión, jóvenes. ¿Para qué? En la enfermedad diseminada, cuando hay metástasis, la nefrectomía radical más exéresis de metástasis solitarias como en el pulmón se puede realizar. La radioterapia, jóvenes, en cáncer de riñón no hay tutía, no hay tratamiento que cure.
el único tratamiento curativo es la cirugía, que hay que agarrarle cuando eso no ha enviado el tumor metástasis a otros órganos. Cuando uno hace la nefrectomía radical y le dicen bordes libres, que no hay ganglios contaminados, que la grasa peritoneal está libre de células cancerosas, entonces en ese hay una esperanza. ¿Y cómo hacemos nosotros? Llevamos el control por 5 años. En 5 años yo recién puedo decirle a este cristiano está sano. Cuando pasan 5 años, a lo largo de esos 5 años yo tengo que realizar un control riguroso y hacer un seguimiento de su cáncer. Les cuento un caso, el papá de una gran amiga que yo operé aquí en el Hospital San Juan de Dios. Este señor era un maestro constructor, tipando para hacer casas, le entregaban un plano arquitectónico y el tipo hacía una maravilla. Le sacamos un cáncer de riñón, lo operé por vía anterior, el pulmón grande le saqué, y bueno, esperando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años felices de la vida. Y el Señor, me acuerdo que para el 4º año nos invitó al servicio de urología a comer un chanchito porque estaba contento con la cirugía. Comimos, le echamos nuestros traguitos, comimos, bailamos, en fin, linda la vida. Se fue a Montero a trabajar porque estaba construyendo, ya llegó el 5º año y ahí estaba curado. A medio año del 5º año le salió el doctor, diga que me salió una bola aquí en el lugar de la incisión, en la cicatriz. Fui a Montero y pensaron que era un cuchichi y me lo abrieron. Salió como quesillo, pero medio plomo. ¿Conocen el quesillo? De un aspecto medio plomizo, no cerró nunca. Y por ahí fue dando, curativo, el hombre, el lindote se fue chorreando y grave, al 5º año. Pero tengo pacientes de, alguien es de acá del Carmen Rivero Torres, ¿conocen? Ahí tengo un paciente. Rivero Torres operó un cáncer de próstata, 2 hermanos, y los 2 se curaron. Son casos raros, mucho depende de cómo los agarra, pero no hay ni radioterapia ni quimioterapia. A ver, aquí está el interferón, modificadores de la respuesta, el interferón, nada, la interleuquina tampoco, agentes biológicos, antiangiogénicos y inhibidores de la tirosinasa. El sumintinib se ha utilizado, nada. El solefenib, nada. El tensiulimab, que también esto vamos a ver cuando veamos nosotros trasplantes renales. Se utilizan estos medicamentos, nada, no hay nada al cáncer renal. El adulto, ahora vamos a ver. Aquí sí, en los niños, la quimioterapia o la radioterapia o la quimio y radio combinada curan al cristiano. Eso es lo bueno, Dios gracias, de los niños, ¿no es cierto? Es un tumor sólido, o el nefroblastoma, tumor de Willis, más común en los niños. Se presenta generalmente a partir de los 3 años y no hay predilección por el sexo. Se presenta de forma familiar y no familiar, asociada con anomalías congénitas y síndrome de Wegener, tumor de Willis, con aniridia, malformación urinaria, retraso mental e hemipertrofia aislada. ¿Qué es la aniridia? Es la ausencia del iris o puede presentar el iris solamente como un marco y faltar la parte del centro. Interesante. Digamos, son tumores grandes, multiloculares, color gris, de un aspecto bronceado. Hay una diseminación del tumor por extensión, o sea, por vecindad directamente a través de la cápsula, y puede ser también por vía hematógena o por vía linfática, como dice su amigo. Las metástasis tienen gran afinidad por los pulmones, hígado y linfáticos regionales.
La histología se origina de restos embrionarios intraparenquimatosos que se malignizan, por eso es congénito, ¿no es cierto? El tumor de Wilms típico consta de elementos blastémicos, o sea, van a ver en embriología el blastema metanéfico, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Está en la embriología, en la ocupación de los riñones. Entonces, esto tiene mucho que ver con el tumor de Wilms. El 95% tiene característica favorable, o sea, se puede curar. Y el 5% es desfavorable. ¿Cuándo? Cuando presenta anaplasia, cuando el tumor es rhabdoide de riñón o cuando presenta el sarcoma de células claras. Ahí la cosa cambia. Entonces, ahí el tumor de Wilms presenta alta mortalidad en estos casos. Entonces, fíjense, histología favorable y la histología desfavorable. ¿Cuándo? Cuando hay este tipo de lesión. Clínicamente presenta una distensión abdominal, fíjense la masa palpable, hematuria 20 a 30%, fiebre e hipertensión arterial y, por supuesto, anemia. Eso presentan los niños. Pero la hematuria es difícil que un niño recién nacido orine con sangre. Entonces, decía mi profesor, si ven un niño de 2 años, de 1 año, en hematuria, no piensen en litiasis. ¿Por qué? Porque la litiasis se acompaña de ¿qué? De dolor, ¿no es cierto? Un cólico. Difícil, imposible, no, pero difícil en una criatura. Vayan a buscar, hagan ese niño una tomografía e investiguen un posible tumor, principalmente este tumor de Wilms, pero no pueden ustedes dejar de pensar en este tumor maldito que es el tumor. La estadificación del tumor. Estadio 1, tumor está completamente dentro del riñón. El estadio 2, la extensión está fuera del riñón, se remueve intacto. Si hay invasión de vasos sanguíneos, todo el tumoral tiene que ser removido. Estadio 3, hay un tumor residual después de la cirugía, donde presentan ganglios positivos, penetración del tumor alrededor del riñón e implante de células tumorales en las superficies peritoneales. Y el estadio 4 presenta metástasis a órganos o ganglios linfáticos de campo. Y ahí la cosa cambia para los niños, ¿cierto? ¿Cuáles son los datos radiológicos? Fíjense la tomografía, la masa grave. Aquí tenemos imágenes metastásicas, las tiene el pulmón, aquí tenemos otras imágenes metastásicas, el pulmones. Y el tratamiento. Existen terapias de 3 modalidades. El tratamiento quirúrgico, que es la nefrectomía radical, la quimioterapia, donde se utiliza la vincristina. Nosotros, yo no voy a decir que yo sé utilizar mentira, no utilizo quimioterapia, vincristina, dactinobicina, doxorubicina y la radioterapia. Entonces, cirugía, radioterapia y quimioterapia. Puede ser cirugía más radio o cirugía más quimio, cualquiera de las dos, o cirugía con las otras dos, o sea, las 3, ¿cierto? El sarcoma del riñón, que es otro tumor. Son raros, 1 a 3% de los tumores malignos presentes en la quinta década de la vida, principalmente en hombres, presenta un dolor abdominal y más frecuente, fíjense esto para que no se confundan. Más frecuentes son leiomío, sarcoma, fibrosarcoma, liposarcoma y los hemangiopericitoma y el schwannoma maligno. Pero aquí están los 3. Yo les quiero dar un ejemplo, lo que sea. Ustedes cuando vean sarcoma ya saben que estamos hablando del sarcoma del riñón. Fíjense y van a encontrar la respuesta para que ustedes se orienten. Los tumores renales secundarios. Tenemos el sitio primario más frecuente, es el pulmón, mama y estómago. Presenta luminuria y hematuria macroscópica como datos constantes en el paciente. Hay una invasión alparéntica
y a la cápsula con conservación de la pelvis renal, no ataca la pelvis. Y hay una bilateralidad en el 50% de los casos, o sea, compromete a los dos niños. Con eso se acabó. Jóvenes, nos vemos el día